Capítulo 75. Salida. Chris hizo una mueca. Se limpió la sangre del labio partido y entrecerró los ojos hacia el cañón del arma de Ethan, ignorando a los operadores atónitos a su alrededor, esperando su señal. Chris no dio señal. Las manos de Ethan no temblaban, pero la señal era el dedo, apoyado en el guardamontaje, aunque el cañón estuviera apuntando directamente al pecho de Chris. Casi se sentía orgulloso de la disciplina del Getilo. Le decía que la amenaza era más que nada para aparentar, pero solo en su mayoría, para que Chris no insistiera. Se quedó quieto, con las manos donde Ethan podía verlas, dejándole tener esta. Ya era hora, la hemos cagado, dijo Chris, canalizando todas las conversaciones que había tenido en los últimos 50 días y más cuando los lobos sabuesos insistieron en contarle a Ethan lo que estaba pasando. Sí, resopló Ethan, con voz baja y plana, no me digas. El dolor frío y calculado, sin gritos, sin fanfarronería, fue lo que desconcertó a Chris. Había pasado los últimos 2 meses planeando cada versión de este enfrentamiento. Se lo había imaginado en el bosque, en sótanos, incluso en la casa de los Winter. La variable solía depender de si Ethan escuchaba o si los lobos sabuesos necesitaban sujetarle físicamente, pero el arma apuntando a Chris. Eso siempre estuvo entre los 3 primeros resultados previstos. Solo esperaba más gritos. Y Chris no tenía a nadie a quien culpar salvo a sí mismo. Dejé que la situación se me escapara, dijo Chris, igualando el registro de Ethan para que la frase cortara la adrenalina que amenazaba con dispararse en el aire. Debería habértelo dicho desde el principio. La boca de Ethan se apretó, las fosas nasales se ensancharon con la curva. La pistola se quedó allí, cerca de su pecho, como si esperara que uno de los lobos sabuesos le desarmara. Ethan lo mantenía guardado, listo para disparar con precisión si alguien se lanzaba. Inteligente. Chris solo apartó la mirada para comprobar cómo estaban los lobos sabuesos que les rodeaban. Emily y Diane se mantuvieron disciplinados, con la mirada fija entre el enfrentamiento y las carreteras despejadas y cubiertas de nieve que tenían delante. Sus rifles estaban ligeramente fuera del objetivo, no apuntando del todo, pero listos si Ethan lo hacía real. No es que nadie quisiera dispararle a Fenrir, no después de todo esto. Ni siquiera Emily y Diane, de pie a menos de 2 metros, armas en mano. Chris subió las manos más alto, palmas hacia afuera. Te daré las respuestas, Ethan. Todos. Solo tienes que pedirlo. Un instante, y se obligó a añadir, pero el tiempo corre. No queremos estar aquí cuando lleguen los refuerzos de Miranda. Ethan no bajó el arma. ¿Me vas a contar la verdadera historia o otra ronda de tonterías? La verdadera historia, dijo Chris, es que Miranda se llevó a Mia delante de nuestras narices, la única vez que no le puse una cola. Teníamos nuestras sospechas, pero no pudimos confirmarlo hasta días después, cuando encontramos el coche. Todavía recordaba la sangre seca en el salpicadero y las vainas gastadas esparcidas por el interior. Señales de lucha. Obviamente no fue un accidente normal, como ella dijo. Luego el registro. Metí una frase de desafío en una llamada, y Miranda no supo la respuesta, intentó disimularlo. La mandíbula de Ethan se tensó, pero no interrumpió. Así que Chris siguió adelante. No te lo dijimos de inmediato porque esperábamos que actuara rápido y violento en cuanto se diera cuenta de que se había acabado el juego. No podíamos arriesgarnos a ti ni a Rose, especialmente porque aún no sabíamos cuáles eran sus intenciones. Chris soltó un suspiro, así que esperamos. Vigilaba la casa todo el tiempo, para poder intervenir en cuanto intentara algo. Chris, siseó Ethan, y el primer hilo de furia se coló en su voz. ¿Tienes idea de lo enfermo que se siente saber que compartí cama con ella y que lo dejaste pasar? Chris tuvo que apartar la mirada durante un cuento de 5 antes de poder volver a mirar a Ethan a los ojos. Luego, se obligó a decir las palabras. Mira, la he cagado. Lo siento, pero tomé la decisión con la poca información que tenía. Ya pensábamos que habíamos perdido a Mia, no íbamos a perderte a ti y a Rose jugando rápido y suelto. Un temblor cruzó la mandíbula de Ethan, y la pistola bajó apenas 1 centímetro. Bien, escupió Ethan. No me dijiste que mi mujer fue secuestrada porque te preocupaba que Miranda se volviera loca. Vale, resopló. ¿Y qué pasa con Mia? Diane y Em dijeron que hay una posibilidad de que siga viva. No me tomes el tonto, Chris. ¿Qué ha pasado? Chris apretó los dientes. Por un instante, tuvo que elegir las palabras rápido, antes de que el dedo de Ethan se deslizara lentamente hacia el Getilo. Miranda, la mantuvo con vida. Al principio pensamos que había sacado a Mia en el accidente de coche, pero encontramos una caja de envío.
Manifest tenía una coincidencia con los supresores de mutaciones de Mia listados, igual que el tuyo. Vivo, repitió Ethan, aferrándose a la palabra, bajando el arma 1 centímetro más. La mantuve con vida. Joder, Chris, solo dilo. ¿Está viva? ¿Ahora mismo está viva mi esposa? Su voz se quebró y el primer temblor se instaló en sus manos mientras se acercaba un paso más. Si está viva, ¿dónde coño está? Chris luchaba por pronunciar las palabras, pero se le quedaban atascadas en la garganta, como si no hubiera pasado más de 2 décadas llamando a las puertas de padres, hermanos, esposas y maridos para decirles que su ser querido había muerto en cumplimiento del deber. El objetivo aquí era evitar que Ethan se destilara en la versión exacta de sí mismo que había arrasado la casa Baker. No podían soportar un cañón suelto. No hoy, no con una horda de armas biológicas descendiendo sobre la aldea en cualquier momento. No mientras aún tuvieran que asaltar la mansión Beneviento. Pero no podía mentir y decir que Mia estaba viva. Aunque ahora le rompiera a Ethan, no podía. No, tragó Chris. No, ya no. El rostro de Ethan se desmoronó. Apartó la mirada primero, mordiéndose el labio con fuerza, como si hubiera disparado una bala de gran calibre a quemarropa y se hubiera visto obligado a mantenerse de pie. Respiró temblorosamente y repitió, no, ya más. Una pausa, y la respiración de Ethan se entrecortó. ¿Cuándo? ¿Cómo? Chris se quedó quieto. No tuvo que mirar hacia un lado para ver las manos de Diane flexionándose sobre su rifle, ni a Emily mirando a cualquier parte menos al intercambio. Sus propias posturas se volvieron más tensas al ritmo del crepitar en el aire. Chris se flexionó sobre las palabras para contarle a Ethan. Esta mañana, Mia Winters murió esta mañana justo después del amanecer. Su última comida había sido un MRE cheese tortellini y café liofilizado tipo 2. Le dijeron que viniera en silencio, y en cambio se convirtió en una supernova, lanzando cinéticamente su biomasa moribunda para abrir un agujero desde el nivel subterráneo hasta el cielo abierto, convirtiendo el laboratorio en un cráter humeante. Puso en el mapa los restos del laboratorio de Miranda y del vecino Megamiseto. Las bajas fueron Mia, Sudran que llegó demasiado tarde para hacer nada, y el orgullo de Miranda. Eso fue todo. Ese era el elogio que Chris había estado preparando durante los últimos 30 minutos aproximadamente, pero ahora, mirando a Ethan, viendo como ni siquiera podía apuntar con el arma a Chris ya, algo en Chris se rompió. La forma en que Ethan se aferraba a la esperanza, solo para que Chris se lo dijera claro y lo destrozara de nuevo. Chris no sabía cuánto más fracturarse podría soportar Ethan antes de que su alma se rindiera. Porque una cosa sería que Ethan se enterara de que su esposa estaba muerta, de verdad esta vez. Otra sería confirmar que Mia llevaba viva casi 2 meses completos, y que Ethan había estado en ese castillo esperando su momento, creyéndola muerta, cayendo en ese maldito enredo con Bella y Mitrescu. Chris no sabía si Ethan podría levantarse si lo derribaba con eso. Podría llevar su equipo, sujetar su rifle y ayudar a terminar el trabajo para salvar a su hija y matar a Miranda. Y aunque lo hiciera, y más importante aún, sería igual después. ¿Sería Chris capaz de enviarle fuera de este valle, sabiendo que Ethan Winters podría recoger los pedazos, llevarse a Rose, reiniciar su vida, seguir adelante? ¿O sería esto la gota que colmaría el vaso para siempre? Había fallado cuando dejó que secuestraran a Mia. Había fracasado cuando intentó matar a Miranda, solo para que Rose y Ethan acabaran en el castillo de Dimitrescu. Y justo esta mañana, había fallado cuando Mia murió por última vez. Chris sopesó todo eso y tomó la decisión. Había fallado a la familia Winters lo suficiente por toda una vida. Podía hacer lo correcto por Ethan solo esta vez, evitando que la culpa le destrozara. Ahórrale el último destripo, aunque solo fuera para que sobreviviera a toda esta pesadilla con un fantasma menos. Chris se apoyó lentamente en los codos, la piedra fría mordiendo el hueso. Esta mañana encontramos un túnel. Envié un dron y lo seguí hasta el laboratorio de Miranda. Observó el carcaj en la mano de Ethan, las respiraciones superficiales, y entonces, Chris mintió, Miranda era la única que estaba ahí dentro. Vimos una celda de prisión, pero estaba vacía, sin señales de vida. Pasó un instante. Sintió como los lobos sabuesos se tensaban aún más a su alrededor, esperando a que Ethan disparara o lanzara el arma a Chris, o simplemente se desplomara en la tierra. Cuando Ethan simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada y el pecho temblando con respiraciones entrecortadas, Chris selló la mentira. Drone entró justo cuando estaba tomando nota de voz. Una cosa que Miranda documentó fue alimentar al Megamiseto. Lo llamó un problema urgente porque unos días después de que te encerraran,
intentó alimentar a Mia hasta la raíz. Él dudó, solo un segundo, y añadió, por como lo contó Miranda, Mia salió a la pelea. No se dejó caer fácilmente. Ethan absorbió las palabras en silencio. Dejó que el Emmy colgara suelto a su lado, hombros tensos, ojos vidriosos, pero no cedió. Eso era toda la misericordia que le quedaba a Chris. Una historia con un corte limpio, cortesía de la propia Mia. La mentira solo se entretejía con el cuándo, no con el cómo, dónde o por qué. Se lo llevaría a la tumba si eso significaba que Ethan podría seguir viviendo. Así que Chris clavó suavemente el último clavo. Miranda vio al Dran mientras estaba ocupada con un monólogo. Llevaba suficiente C4 para arrasar un edificio, así que activamos la autodestrucción. Destruyó la zona segura de Miranda. Ahora se ha escondido, probablemente esperando a que llegue su refuerzo antes de intentar acabar con nosotros. Ethan evitó mirar a Chris. No volvió a levantar el arma, apenas respiró de nuevo. Ethan simplemente se quedó allí, quieto como una estatua. Chris esperó, contando los segundos que tardaba Ethan en decidir apuntar y disparar, o desmoronarse. A los 10 segundos, Chris, aunque solo fuera para sacar a Ethan de su trance aturdido, murmuró, «Lo siento, Ed, ni siquiera termines esa puta frase», raspó Ethan, pistola a su lado y el rostro en un gruñido. «Vamos a buscar a mi puta hija». Chris captó la señal. «Entendido. Dale su equipo a Fenrir. Vigila». Se levantó de nuevo. «Salimos en 5. «Toma», gruñó Diane, colgado del hombro, tirando la mochila al suelo. Ethan le miró, más cauteloso de que se mantenía perfectamente bien para un hombre al que le había infligido múltiples puñaladas. Los vaqueros y el abrigo oscuro ocultaban cualquier piel expuesta, así que Ethan no podía adivinar la magnitud de las cicatrices de la noche anterior, pero Diane parecía perfectamente libre. Desabrochó la cremallera de la bolsa, sin saber qué decir. No a Chris, que solo podía contar la verdad a punta de pistola. No a Emily y Diane, a quienes casi había asesinado la noche anterior por la cortina de humo que Chris puso para dejar que Ethan creyera que había asesinado a Mia. Así que se quedó callado y rebuscó en la bolsa, sacando cada pieza olvidada de equipo. El portaplacas, ya cargado con placas cerámicas, se la pasó por encima de la franela, sujetándola con un sujetador de brooch. El kit de comunicaciones conectado al casco marrón de Fast, que Ethan se puso antes de enganchar la radio a su cinturón. La movió alrededor de su cabeza, sintiendo el peso antiguo y familiar. Se inclinó para ajustarlo, sujetándolo junto al paquete de baterías que normalmente alimentaba los NODS, las yemas de los dedos resbalando sobre la superficie brillante de la pegatina de cara traviesa que combinaba con las baterías de John, Diane y Emily. Sus ojos se posaron en Diane y Emily, en los vaqueros oscuros y la falta de ropa operativa estándar bajo el equipo de protección. Finalmente comentó, «Me sorprende que todo el mundo siga en casual fraída. Habría esperado más cosas tácticas». «Es día de colada», respondió Emily con tono seco, con la mirada y el arma fijando en la carretera. Ethan resopló, pero rechazó el viejo instinto de responder con la broma. No con la migraña aún golpeándole detrás del ojo y el dolor de corazón apretándole la garganta como un tornillo. «El ocultamiento no es nuestra prioridad hoy», respondió Chris, agachado bajo la sombra del gran muro de piedra, con el rifle apuntando hacia el pueblo. «Cuando Rose vuelva y Miranda esté en la tierra, vamos a conseguir un pájaro que nos lleve de vuelta a la civilización». Sacó su confiable 1911 de la bolsa y asintió. «Se quita el equipo y nos mezclamos sin problema», dijo Ethan, tirando de la corredera vacía y luego sacó el primer cargador de la bolsa. «Bingo». La pistola cargada fue en la funda de pierna caída que Ethan llevaba atada. Las rodilleras fueron lo siguiente, luego guantes. Luego Ethan se tomó un segundo para maravillarse con la generosa cantidad de cargadores de AK que llenaban el fondo de la bolsa. A la señal, Diane le entregó a Ethan una AKM de repuesto, una variante modernizada del clásico de madera y hierro, con un punto rojo en los raíles de Picatinny y una combinación láser linterna en el lateral del guardamanos de polímero. Ethan la sostuvo cerca, comprobando el cerrojo, y luego se tomó un segundo para meter el cargador en el pozo. ¡Qué mala suerte suya! Había aprendido a cargar, disparar y despejar atascos en un M4 o un 416 blindo con una mano rota. Ahora, tardó casi 5 segundos en guiar el maldito cargador de plátanos hacia el AKM. ¿Os cansáis del tío Sam o qué? Era un problema de desempeño. Demasiados virotes congelados y selectores de fuego. Un suave bufido de Chris. «No tienes ese problema con la ingeniería Kalashnikov. Además,
no es fácil conseguir munición de la OTAN aquí. Duque va a hacer llover 7,62. Y el poder de parada adicional ayuda, añadió Diane, pasando a Ethan cargadores de repuesto de la bolsa para guardarlos en las bolsas de su chaleco. Ethan debería haberse dado cuenta de que tenían un ángel guardián aquí fuera con un carruaje y munición suficiente para abastecer a un batallón. El duque os mantiene armados, por un precio, si no, estamos solos. Mi contacto de la sede se desconectó hace un tiempo, así que nos apañamos con el mercado local, explicó Chris. Solo me queda un último recurso en el que confío, y he estado guardando el favor para la extracción. Como el duque se salía con la suya vendiendo mercancías a ambos bandos, Ethan no lo sabía, ofreciendo libros y ropa en el castillo Dimitrescu un momento de forma casual, y al siguiente pasando armas y munición a Chris. Casi admiraba la valiente especulación. Ethan revisó su equipo por última vez. Casco asegurado, auricular bajado para proteger su audición, chaleco ajustado sobre su torso, aunque dudaba que necesitara placas. 1911 enfundado. Lemmy en la parte trasera para emergencias, junto a la bolsa de descarga, cargadores de repuesto a distancia de agarre, y fac en su cadera. La cruz rojo sangre destaca sobre la tela negra ripstop, AK cargado y listo para disparar. Máscara antigás, filtros sellados, colgando de su cadera junto al sombrío frasco ámbar que contenía los restos dormidos de su hija. Miró sus moccasins, luego miró a Diane, que siguió su mirada. Ethan suspiró. ¿No habéis traído botas de repuesto? Diane miró sus propias botas de combate maltrechas y luego volvió a mirar a Ethan. No te. Diane miró a Emily, que se frotaba la cara, y a Chris, que apartaba la mirada. No pensamos que necesitara zapatos. Genial, olvídalo, gruñó Ethan, liberando la última pieza de su equipo de la bolsa. El abrigo negro de invierno innecesariamente dramático, pero irrefutablemente enfermizo para combinar con el resto de los Hound Wolves. Se lo puso con los brazos por las mangas y se sentía como siempre cuando hacían ejercicios de entrenamiento con ropa de frío. Un último cacheo, luego asintió. Listo. Inyector. Chris le preguntó a Diane. Me he quedado sin repuestos después de anoche. Diane frunció el ceño. Emily se levantó. Coge mi repuesto. Cruzó el espacio hacia Ethan, con el rifle colgado flojamente sobre el pecho. Rebuscó en su pequeño botiquín y sacó un inyector blanco, extendiéndolo a distancia de un brazo. Intenta no desperdiciarlo, Fenrir. Lo cogió sin mucho escándalo, metiéndolo en una bolsa libre. Ethan se negó a pensar demasiado en cómo había causado la pequeña escasez médica. En cambio, le dio a Emily un gracias silencioso y genuino antes de darle un golpe a Diane en el chaleco, con el plato en su sitio. Diane sonrió, de esa sonrisa fácil que siempre llevaba en el campo de tiro o antes de un briefing, como si no hubiera pasado nada entre ellos. Como si Ethan no hubiera intentado desollarse el brazo de codo a muñeca hace 12 horas. La mano de Emily sobre su chaleco le sacó de él, apretando un trozo suelto de velcro antes de golpearlo con los nudillos. Ella le miró, toda profesional. Todo listo, Fenrir. Vamos a buscar a tu hijo. Compartimentación profesional. Derecha. Podía trabajar con eso. Se movían en grupo por la carretera llena de nieve y barro. Ethan ni siquiera tuvo que pensarlo, se puso al paso a las 4 de la tarde de Chris, rifle levantado mientras Diane y Emily completaban su formación suelta, botas, o en el caso de Ethan, moccasins mojados, crujiendo patrones en el hielo y la tierra. Cruzaron los viñedos, reduciendo la velocidad solo cuando llegaron al pasaje de piedra que separa el territorio de la casa Dimitrescu del pueblo propiamente dicho. Chris lideraba, con la punta de la lanza, cortando esquinas y moviendo las manos en señales rápidas. Chocaron contra las paredes, amontonándose en el arco del pueblo mientras Chris mantenía posición. Se volvió hacia Ethan, con voz baja. Las tropas de Carl tienen un control débil en el lado suroeste del pueblo. Todo lo demás será temporada abierta. Ojos bien abiertos. Vamos a cortar hacia el este para llegar a Beneviento. ¿Entendido? Entendido. Ethan apretó con más fuerza las manos enguantadas sobre la pistola. Se separaron. Primero Diane y luego Emily, mientras Ethan y Chris observaban el paisaje árido del pueblo, revisando puertas, ventanas, esperando que algo rompiera el silencio. Sigue despejado. Pero Ethan podía empezar a distinguir el vago sonido de maquinaria a lo lejos y algún que otro rugido animal. No había tiempo para pensarlo. Chris le empujó hacia adelante, y Ethan salió tambaleándose de la cobertura, siguiendo a Emily y Diane acorralados junto a un muro bajo que conducía a una de las plazas del pueblo.
Apenas chocó la espalda contra la pared cuando Emily ladró, contacto. Ethan se giró, apoyándose en el ladrillo resbaladizo por la condensación. 5 figuras en la nieve, pelaje desgarrado, corriendo a 4 patas. Los alineó con el punto rojo justo cuando Emily y Diane abrieron fuego. Una ráfaga de sangre oscureció la nieve, las 2 primeras siluetas cayeron. La cabeza del tercero se echó hacia atrás, y Ethan apenas se dio cuenta de que había sido él quien apretó el gatillo hasta que el AK le dio una palmada en el hombro. Ethan captó el movimiento detrás de él, botas deslizándose sobre tierra mojada, luego el AK de Chris escupió una última ráfaga hacia el campo, los 2 últimos licántropos cayendo en montones en la tierra, uno rompiendo la mandíbula en una valla al caer. Dios, ¿dónde coño estaban esos AKS cuando los necesitaba en el primer día? Apenas se las apañaba rebuscando balas de 9 milímetros y las aún más raras cartuchos de escopeta. Chris hizo una señal de corte en la mano y avanzaron, sin perder tiempo ahora que se habían disparado los primeros tiros. El sonido lejano de la pelea se acercaba, ahora se oía más, aullidos lobunos, ese mismo zumbido, como un taladro oxidado, y el sonido húmedo de carne desgarrada que le recordaba a Ethan a su motosierra saqueada convirtiendo el torso de Jack Baker en carne. Mientras pasaban entre los cuerpos, el ojo de Ethan se fijó en uno de los licántropos caídos. Su pelaje ya se oscurecía en los bordes, la sangre acumulada bajo él se espesaba en algo más oscuro. Una película negra y resbaladiza, hundiéndose en la nieve. Ethan no tuvo tiempo de mirar 2 veces. Cargaron por un callejón flanqueado por una valla de hierro y un muro de ladrillo derrumbado, con los bozales escaneando hacia arriba, adelante y de lado a lado. Una puerta roja oscura bloqueaba el camino, y Ethan ya miraba hacia arriba, preparado para ofrecerse voluntario para que le impulsaran y escalar, pero entonces Emily lanzó una carga a la puerta. Se giró, agarrando a Ethan del hombro con una mano y a Diane con la otra. Ella gritó: brecha lista. Sopla todo, ordenó Chris en cuanto estuvieron agachados a una distancia segura. Emily activó el detonador. La puerta explotó hacia adentro con un estruendoso estruendo, las bisagras y la cerradura convirtiéndose en metralla que chisporroteaban en la niebla de maleza, malas hierbas y árboles delgados. Máscaras puestas, fue la siguiente orden de Chris. Comprobado, murmuró Ethan por reflejo, alcanzando su cadera. Ignoró el tartamudeo de su corazón ya acelerado cuando sus dedos rozaron el frasco. Desabrochó la máscara antigás, tomándose un segundo para trastear con los clips mientras los otros lobos sabuesos se turnaban para equipar los suyos y hacer guardia. Ethan inspiró su primera calada larga de aire filtrado, haciendo una mueca por la incómoda presión sobre su mandíbula y la forma en que las lentes se empañaban de inmediato, la atmósfera fría frente a su creciente calor corporal. Dio un toque a las lentes de policarbonato para asegurarse y se centró en el suave siseo de su respiración a través del filtro. Subieron de nivel, abriéndose paso entre el denso follaje, por el sendero serpenteante, llegaron a un claro con una especie de árbol que Ethan solo había visto en películas de terror de segunda categoría. Ramas deformes y raíces retorcidas, como brazos retorcidos y enredados suplicando liberación. La visibilidad disminuyó. La niebla ahogaba el aire, y Ethan maldecía a cada planta por parecer un enemigo sigiloso sobre el que descargar. Avanzaron, esta vez más despacio, armas listas. Cuando Ethan miró hacia arriba, se estremeció, entrenando el hocico sobre una pequeña silueta colgada de una cuerda del árbol. Beneviento es fabricante de muñecas, murmuró Diane, con la voz amortiguada a través de la máscara antigás. Ignora esas cosas de muñeco inquietante. Es su trabajo extra de jardinería de lo que quieres preocuparte al acercarte. ¿Su qué? Ethan parpadeó. Emily, rodeando el árbol a la izquierda, dijo: esporas alucinógenas. Cuidado con el sellado de la máscara. La última vez que caolió esas esporas, casi me estrangula con mi propia radio, así que, Diane la dejó colgar, y Ethan se aseguró de ajustarse la máscara, ignorando la incomodidad. Siguieron a Emily por la curva, que terminaba en un puente de cuerda de madera que haría que un agente de la osa se incendiara espontáneamente. No me lo puedo creer, gruñó Ethan. Las tablas podridas parecían haber sobrevivido a 2 guerras mundiales y al menos 3 brotes de armas biológicas. Las cuerdas eran lo peor, deshilachadas en los nudos y a punto de estallar. Abajo, la caída desapareció en una cortina de niebla que Ethan no quiso probar. Chris hizo un gesto para que Diane barriera primero. Solo soltó un rápido, vaya, antes de lanzar su AK y sacar una pistola. Avanzó, pistola apuntando a la niebla al otro lado del puente,
la otra mano sujetando las cuerdas que se balanceaban para mantener el equilibrio. Ethan se estremeció todo el tiempo, observando cómo la estructura se movía y vibraba con cada paso que Dean daba sobre las tablas resbaladizas. Una voz, profunda y grave, crepitó por el canal del escuadrón, justo en el oído de Ethan. Alto. Dos chasquidos casi educados se propagaron entre la niebla. Una sombra cayó sobre el acantilado rocoso al otro extremo del puente. Entonces un segundo licántropo, que goteaba sangre de su cuello, se agitó, antes de que un tercer chasquido saliera una fina niebla de su cráneo y cayera hacia la extensión de abajo. Gracias por la ayuda, ojos de Amber, gritó Chris por la radio. Cuando quieras, Alfa, respondió Rolando. El camino está despejado más adelante. Lobo y Canain tienen la mansión en la mira, listos para irrumpir. Después del puente, fueron 5 minutos por otro sendero lleno de zarces, pasando por un miserable cementerio y un largo y torpe viaje en ascensor donde estuvieron hombro con hombro, Emily dándole una patada a Dean al menos una vez por haberle pisado los pies. Al salir del ascensor, les recibió Rolando, que estaba encaramado en lo alto de un saliente rocoso con miras térmicas y un rifle de Taírade. Le dedicó a Ethan un asentimiento firme y una palmada ligera en el hombro mientras guiaba al escuadrón hacia el edificio objetivo. La mansión Beneviento estaba situada justo al borde de un acantilado, junto a una cascada rugiente que extendía una densa y fría niebla en el aire para unirse a la ya densa niebla. Si Russell no estuviera en juego, podría imaginar lo fácil que sería borrar la mansión si Chris aún tuviera toda la ira de la BSA a su disposición. Un rápido bombardeo y la precaria pared del acantilado podría desmoronarse por completo, llevándose consigo toda la mansión Beneviento. Había un par de licántropos apostados, pero despejamos el terreno. Con la voz amortiguada por la máscara antigás, Rolando los guió por el camino. Ethan recogió los restos al subir, o lo que quedaba de ellos. El licántropo más cercano al sendero se había ablandado, su pelaje enmarañado en una masa oscura y húmeda que poco a poco se aplanaba en la tierra. Parches de huesos expuestos se habían vuelto blancos como tiza, desmoronándose en las articulaciones. La segunda fue peor. Poco más que una mancha oscura hundiéndose en la tierra, el contorno de una caja torácica apenas manteniendo la forma. Por un instante, recordó los extraños restos de los cadáveres que había dejado a su paso el primer día, durante su primera carrera loca por el pueblo. ¿Alguna mirada dentro?, preguntó Chris mientras cruzaban una ornamentada verja de hierro. Asintió con un gesto seco a las dos figuras apiladas en el porche junto a las grandes puertas dobles. John, de mandíbula cuadrada y alto como siempre, PKM acunado de forma relajada en sus brazos, y Charlie, el más compacto Hound Wolf, llevando una escopeta M870 equipada. Intervino Charlie. Intentamos que se diera con Drone, pero esos muñecos raros saltaron antes de que llegáramos lejos. No hay visual de Beneviento, el frasco ni su mascota. Ethan miró con cautela el pequeño huerto de hierbas a un lado antes de mirar hacia las ventanas. Polvoriento y con cortinas de terciopelo. Ni un solo ruido. Espera, resopló Dean a través de su máscara. ¿Las muñecas? Las muñecas atacaron al Dran. No empieces, advirtió Emily, dándole un golpe en el hombro mientras se colocaba en el porche. ¿Qué? Venga, la última vez que comprobamos, tuvimos que preocuparnos por las putas esporas de Berserker. ¿Ahora las muñecas están vivas? Incluso a través de la máscara antigás, la mirada poco impresionada de John era visible. La característica voz grave de su voz emergió. Son muñecas, chaval. Solo hay que arrasarlas. Chris levantó una mano afilada para cortar el murmullo. ¿Qué más? Unos cuantos rechazados de Chucky, ¿eso es todo? Actividad licántropa, dijo Charlie. Miranda debió olernos venir. Las huellas alrededor de la mansión sugieren que hay unas pocas mochiles. Después de todos los licántropos que Ethan había derrotado en combate frontal en su primer día en la aldea, tuvo que preguntar: ¿crees que están tendiendo una trampa? Son, ya sabes, lo suficientemente inteligentes para hacer eso. Lo bastante listo como para intentar emboscarnos, gruñó John. Chris miró a Dean. ¿Y Carl? ¿Alguna novedad? Magneto dio un breve informe después de cruzar el puente. Se está poniendo más peluda hacia el este, donde se encontró el megamiceto. Los dedos de Dean se flexionaron sobre su rifle. Más razón para dar prisa. Chris asintió, y volvió a mirar al equipo delantero. Punto de entrada. John se despegó de la pared, ametralladora en mano como si no pesara nada. Giró los hombros, deslizándose entre Chris y Ethan mientras decía: escalera de asalto por la ventana del lado oeste hasta la segunda planta.
Sus botas raspaban las baldosas mientras se lideraba el camino por el lateral del porche, envolviéndose alrededor del exterior de la mansión. Brecha mecánica, ya que no podemos arriesgarnos a explosivos si el frasco está dentro. Barriremos hacia abajo. La escalera apoyada en la pared, aluminio en negro mate, resbaladiza por el rocío. La mirada de Ethan la siguió de abajo hacia arriba, donde un par de ventanas con cortinas suplicaban ser destrozadas y la destrucción desenfrenada seguiría. Los licántropos y muñecos deberían ser fáciles de abatir, pero los interiores reducidos pueden resultar problemáticos. No conocía las capacidades de combate de Donna o Angie, pero a juzgar porque ninguno de los lobos sabuesos había dicho nada y sonaba más preocupado por la carne de cañón que por el Lord, supuso que no eran una amenaza importante. Quizá por eso Alchine había pedido a Donna que la perdonaran. Espera, dijo Ethan, con la mano levantada. Sé que las cosas se van a torcer en cuanto entremos ahí, pero ¿podemos intentar capturar a Donna con vida? Por favor. Fijó la mirada en Chris. Lady Dimitrescu entregó el frasco sin protestar, y le debo al menos intentar no matar a Donna. Es todo lo que pidió. Su voz salió cansada, pero no carente de convicción cuando dijo, por como lo dice, Donna tampoco es un monstruo. Solo, otra persona que Miranda atrapó en este infierno. Chris le miró durante un largo segundo, probablemente precalentando en su boca un discurso estándar de Chris Redfield sobre el protocolo de misión, las prioridades de objetivos y cómo la suavidad te mata en el campo. Pero Chris asintió. Ve al ritmo. Si viene por el equipo, es una amenaza. Si consigues la inyección para calmarla, perfecto. Se acercó a la escalera. Pero si es Rose o ella, sabes la respuesta tan bien como yo, Ethan. Sí, asintió Ethan. Por supuesto. Bien. Si eso es todo, prepárate para irrumpir. Chris apretó la escalera con una mano. Vale, vas muy bien. Ethan, estáis a la espalda de Charlie. Rolando, John, quedad atrás. Chris recibió una serie de rápidas afirmaciones y se subieron a la obra. La escalera vibraba con cada bota y mocasín que golpeaban los peldaños, pero se mantenía firme, con Rolando sujetando la base y John escaneando su entorno, PKM al hombro. Ethan mantuvo una mano en el peldaño, la otra sujetando el AK cerca mientras esperaba a que avanzara la pila. En la cima de la escalera, Charlie se detuvo junto a las ventanas, que apenas tenían finas rejas de madera para impedir la entrada. Justo detrás de él, Emily tenía su AK colgado, la pistola apuntando a la ventana. Todos los demás en la escalera, incluido Ethan, tenían sus pistolas largas apuñadas al cuerpo o apuntando a las ventanas, conteniendo la respiración. Luego, Charlie echó la cabeza hacia atrás para murmurar, «Briche listo». «Listo», gritó Emily por la cadena, y uno a uno confirmaron y le pasaron el cheque a Chris. Chris lo llamó que ejecuta, abriéndose. Charlie gritó de vuelta, estrellando la culata de su escopeta contra la ventana. El estallido de cristales atravesó el aire, la madera se astilló y los escombros se dispersaron por la habitación a través de las gruesas cortinas. Apenas Charlie terminó de limpiar el marco de los cristales cuando un gruñido estalló desde dentro. Un rostro horrible, enmarañado de pelaje, se lanzó desde las cortinas, los dientes amarillos chasqueando, los ojos pálidos brillando. La pistola de Emily respondió con un chasquido, 4 balas oreja, fallo, frente, globo ocular izquierdo. El licántropo se desplomó hacia adelante, y Charlie no perdió tiempo en meterlo de nuevo en la habitación a través de las cortinas antes de enderezarse. Cogió la escopeta con culata corta, dejándola apoyada sobre su hombro mientras cargaba hacia la habitación, girando a la izquierda, el eco de su escopeta sonó una vez, luego 2. Emily fue la siguiente, casi lanzándose en la habitación, girando a la derecha. Diane saltó por las cortinas, con el rifle hacia adelante. Finalmente, Ethan entró de golpe, con el corazón desbocado, los moccasins golpeando las tablas de madera, la mejilla soldada a la culata de su AK. Un dormitorio infantil, papel pintado descolorido y descascarallado. Un cadáver licántropo estaba en el suelo, con sangre goteando de su frente. Otro estaba desplomado en una mecedora medio rota, llena de perdigones. Un tercero estaba tendido sin ceremonias, moviéndose sobre un colchón lleno de bultos. Las muñecas, de porcelana, vestidas con vestidos victorianos y extrañamente aterradoras, ya habían sido destrozadas por la escopeta de Charlie. Ethan siguió moviéndose, golpeando la pared opuesta con el hombro, recayendo en el entrenamiento mientras su hocico caía sobre la puerta cerrada.
El resto del equipo irrumpió en la sala, las armas temblando cada vez que las muñecas, desmembradas por disparos, parecían estremecerse desde su periferia. Al dar un codazo con el pie a una muñeca de ojos negros, Emily rompió un palo luminoso, lo lanzó al suelo y gritó despejado. Se apilaron junto a la única puerta, Emily al frente, Charlie listo con la escopeta. Rolando estaba en ángulo opuesto a la puerta, con el fusil de francotirador en el hombro, su pequeño óptico inclinado alineado hacia la puerta. Un asentimiento de Rolando, y Emily abrió la puerta de golpe. El rifle estalló, una, dos, luego otra ráfaga de 2 balas, antes de que Rolando ladrare, gira a la izquierda. Charlie pasó junto a Emily, girando a la izquierda, antes de seguirle. Ethan se mantuvo cerca de Diane, con el rifle listo. La sala daba al descansillo del segundo piso, con barandillas de madera que recorrían todo el borde que daba a las escaleras, que se enrollaban a la izquierda. Al frente había un licántropo muerto y los restos de varias muñecas de porcelana más, detrás de ellos, un par de cajas apiladas de cualquier manera para atrancar una puerta. Ethan siguió el programa, siguiendo a Diane por el estrecho pasillo. Más adelante, Charlie y Emily ya giraban a la derecha para mirar las escaleras que bajaban a la primera planta. El techo estalló con un crujido de madera y yeso, los escombros golpeando su visor. Un licántropo, luego otro, tanto más ancho y pesado que los demás, se estrelló en el rellano superior de las escaleras, garras afuera, aullidos resonando en las paredes. Los lobos sabuesos reaccionaron al unísono, golpeando las paredes o la barandilla, adoptando posturas bajas, armas en alto, y la primera ráfaga de disparos respondió a los sonidos audibles de los pitidos, seguidos de un gruñido agudo de Emily. Ethan solo tuvo un instante para asimilarlo, los astoscas de hierro soldado como armadura improvisada, y una lamentable excusa de casco. Las balas se fragmentaron y Emily había recibido una salpicadura de los escombros. La puerta frente al dormitorio explotó hacia adelante, las cajas raspando el suelo y chocando contra la pila partida de Chris. Rolando y John y otro par de licántropos blindados aparecieron, lanzando a 4 patas. Piernas, llamó Diane. A tiempo, Charlie corrigió el problema bajando la puntería. Ethan sintió la vibración hasta el pecho cuando la escopeta retumbó, su Auricular eclipsó los 2 disparos atronadores. Los 2 colosos cayeron al suelo, con las rótulas y el cartílago al descubierto, pero ya arrastrándose hacia arriba y hacia adelante. Recargando, gritó Charlie. Al otro lado del pasillo, Chris detuvo al licántropo líder, dejando que sus mandíbulas se cerraran sobre el guardamanos de su AK. Se giró, atrapando la pierna de la criatura, estrellando todo su torso superior contra la ventana. Se apoyó en ella, encogiendo su cuerpo para que Rolando, de pie tras ser derribado con cajas, pudiera asestar un par de rondas quirúrgicas en el cuello del licántropo. Cayó con fuerza, dándole a Chris permiso para sacar su pistola, clavarla en la parte blanda inferior de la mandíbula barbuda del primer licántropo y apretar el gatillo, una serie de chasquidos y el licántropo se quedó quieto. Chris echó la cabeza hacia atrás, empuja. No dejes que nos aten en las escaleras. Emily estaba sujetando al primer licántropo retorciéndose con una patada en el pecho. Cuando el roce de clavos sobre la madera desde abajo se hizo más fuerte, Diane se inclinó sobre la barandilla, consiguiendo varios licáncaros más que se dirigían hacia las escaleras, saltando al primer rellano. Entrando, lobo. Con Charlie aún recargando su escopeta, Ethan avanzó, haciendo una mueca solo una vez cuando Diane y, de forma más brutal, John abrieron fuego en el descanso de las escaleras. Trazadores iluminaban el vestíbulo oscuro como docenas de cometas asesinos, pulverizando todo lo que se movía, rozando la lámpara de araña del vestíbulo como garantía y enviándola a estrellarse contra una mesa con un estruendo ensordecedor. Las balas salpicaron sangre sobre los paneles de madera y parchis de pelo y carne enmarañados en las paredes. Ethan golpeó con el pie la cabeza casquetada del segundo licántropo, arrepintiéndose inmediatamente cuando el dolor se intensificó desde la bola del pie hasta la rodilla, la delgada planta de su mocasín apenas amortiguando el golpe. Aún así, la cabeza del licántropo se balanceó hacia atrás, y Ethan siguió el ejemplo de Emily, inmovilizándola, clavando el hocico de su AK en la carne expuesta. El rifle le dio una patada en el hombro, el licántropo se contrajo y luego pasaron por allí. Segundo piso despejado. Avanzando, gritó Charlie, colándose junto a Ethan mientras la formación se reafirmaba. Empujaron la carnicería fresca y resbaladiza de la escalera. El punto de estrangulamiento destrozado de cuerpos frescos hacía imposible descender con suavidad. Se convirtió en un descenso controlado de tropezos,
tropezos con licántropas muertos, apoyándose en las paredes manchadas de sangre, empujando y llegando al siguiente descanso. Ethan no miró sus pies a través de sus lentes empañadas más de lo estrictamente necesario. Prácticamente podía oler la escalera solo con la vista. Cuando llegaron al descansillo de la primera planta, el escuadrón encendió las linternas y se dispersó inmediatamente, barriendo los bozales, Charlie a la izquierda, Emily a la derecha, Diane en el centro. El vestíbulo era un mausoleo para muñecas por sí solo. El suelo, las estanterías, las sillas acolchadas con respaldo alto albergaban muñecas, sus ojos oscuros y vidriosos siguiendo sus movimientos. A través de los auriculares electrónicos, Ethan captó el áspero de la respiración de Chris, una orden que se estaba preparando. Entonces las muñecas se pusieron en movimiento. Pequeñas cuchillas, muy reales, muy afiladas, brillaban en pequeñas manos de porcelana. Otros se encabezaban sobre patas mecánicas de araña, arrastrándose por el suelo como la peor plaga del mundo. Por un momento visceral, fue transportado de vuelta a la casa Baker, gritando mientras las arañas de Marguerite subían por sus piernas. Se unió al resto del escuadrón para abrir fuego en cuanto el enemigo avanzó. Caras de porcelana se rompieron en la primera andanada, extremidades volando en arcos mientras las muñecas avanzaban a toda velocidad. Se impulsaron hacia arriba, con las articulaciones elásticas, intentando agarrarse a Charlie y Emily en cabeza. Las muñecas eran repelidas por ráfagas de disparos, o en el caso de Charlie, por golpear a una muñeca con el cañón de su escopeta. El movimiento nervioso de las muñecas dificultaba apuntar al centro del cuerpo, pero la buena noticia era que solo necesitaban acertar 1 o 2 disparos. Ethan se quedó atascado medio segundo, abrumado por el surrealismo de la situación. Operadores profesionales en un combate a muerte con un pequeño ejército de muñecos de bebé armados. Habría sido casi gracioso, si no fuera porque una de esas muñecas le dio un puñetazo en el tobillo con un maldito cuchillo de cocina. Recogió la pierna hacia atrás, la pateó unos metros y luego dejó que su AK le respondiera, enviando una nube de polvo de porcelana al aire. Cuando la pelea se disipó y una gruesa capa de polvo cerámico yacía bajo los brazos de la muñeca y sus rostros astillados, Emily disparó otra luz química. Reanudaron el empuje frío y calculado, dividiéndose en 2 equipos. El Pointman lideraba, designando objetivos a medida que avanzaban. Las esquinas se trataban con la misma rutina clínica que una casa de muerte, cortando todo el ángulo, escupiendo unas cuantas balas a un licántropo o a una muñeca que intentaba lanzarse. Derribaron puertas y se colaron en tropa, las armas barriendo. El salón fue la siguiente gran escaramuza. Los licántropos atacaron primero, mientras los muñecos se deslizaban bajos, lanzando una carrera hacia sus piernas. Emily dio una orden, y ellos retrocedieron, tranquilos, dejando que el enemigo se colara por la puerta donde sus armas podían devorarlos con ráfagas rápidas y eficientes. Un licántropo estalló desde la pared del salón, su pelaje blanco de yeso mientras se lanzaba hacia arriba. La escopeta de Charlie la lanzó hacia atrás antes de que Ethan se colocara junto al nuevo agujero, disparando a los rezagados que aún intentaban abrirse paso por la puerta. Una vez que el polvo se asentó y otra luz química bañó la oscuridad con un resplandor verde, siguieron el rastro de carnicería que el segundo equipo había pintado por los pasillos. Sus linternas rebotaban en las paredes arruinadas, sobre mesitas auxiliares astilladas y jarrones rotos. Sangre, pelaje y trozos de porcelana crujiendo bajo sus pies, se reagruparon con Chris y el resto al final de un pasillo, el resplandor químico de su propio rotulador iluminando el papel pintado descascarado, las armas biológicas caídas y todos los restos de muebles a la vista. No hay rastro de Beneviento, su muñeca ni la petaca de la cantimplora, dijo Chris, y luego ladeó la cabeza hacia una amplia puerta de hierro oscuro. El ascensor no se mueve. Parece que vamos por el camino tradicional. John ya estaba preparando una palanca, abriendo de golpe la cerradura de la puerta. Con un potente tirón y un gruñido, cruzó la puerta, revelando la oscuridad total de la caída de abajo. Emily pasó una luz química a la mano extendida de John. La tomó, iluminando el techo una vez con su luz clara, luego apagada, aparentemente despejada. Encendió la luz y luego la lanzó. El palo luminoso rebotó en las paredes y luego rebotó una vez en el fondo, a unos 3 o 4 metros de profundidad. Al menos, eso era lo que Ethan imaginaba. La máscara antigás le estaba afectando la percepción de profundidad, y el resplandor del palo de luz no ayudaba a estimar distancias. Aún así, Chris dio la orden sencilla: preparad las cuerdas. En minutos,
John y Emily tenían la entrega lista, enganchando un mosquetón a la rejilla de hierro de la puerta del ascensor. Engancharon la cuerda y la lanzaron, donde golpeó el techo del ascensor. Chris miró por el borde hacia el resplandor verde que proyectaba sombras afiladas sobre la parte superior de la vieja caja del ascensor. John, tú y K primero. Abrid ese panel de acceso antes de que el resto nos apuntemos. Brad, dijo John, aprovechando para colgar su ametralladora y la pequeña bolsa con el equipo de brecha. Se enganchó a la cuerda y luego bajó, con Charlie siguiéndole. La cuerda se aflojó. Linternas se unieron a la luz química para iluminar el techo del ascensor. Una rápida evaluación del panel, luego un clic resonó por las paredes del conducto. El panel está suelto, llamó John, manteniendo posición. Chris asintió con firmeza, extendiendo la cuerda. La misma secuencia. Diane y Emily se ataron con cuerdas. Ethan se enganchó a continuación, con las manos en la cuerda desordenada, acá colgando de su cabestrillo. No se fiaba ni un segundo de la preparación. No cuando sus moccasins no tenían agarre y sus suelas raspaban la pared, levantando polvo y telarañas a partes iguales. Aterrizó sin mucho incidente, salvo casi golpear a Charlie en la cabeza. Después de que Chris y Rolando descendieran en rappel, John levantó el panel del tamaño de una alcantarilla, dejándolo a un lado para la brecha. Estaba igual de oscuro como la zanja, ni un solo destello de visibilidad en el ascensor en sí, ni en lo que fuera que hubiera más allá. Otra luz química. La neblina esmeralda iluminaba el interior revestido de madera, pero desde allí no había ángulo hacia nada más allá de la trampa mortal de acero sobre la que estaban de pie. Charlie no dudó. Entró primero, con botas ruidosas en el suelo del ascensor, enviando una pequeña percusión a través de la caja metálica y resonando en el silencio absoluto. Un momento de tenso silencio, con la escopeta apuntando, luego Charlie dijo, adelante despejado. Puerta delantera. Puerta cerrada a la izquierda. Ethan apareció después de Emily y Diane, acá sujeto cerca, señalando la puerta abierta, porque algo tenía que estar al acecho cerca. Siguió su guía hasta la sala, haciendo espacio para que el centro y la parte trasera de la pila subieran al ascensor. Unas cuantas sillas, un sofá, una mesa empujada hacia la esquina. Una sala de recepción de algún tipo. ¿Es aquí donde la clientela esperaba mientras sus muñecos no asesino eran retocados? Era difícil de decir. Pero lo más urgente era la absoluta falta de visibilidad, que les obligaba a depender completamente de sus linternas montadas en las armas y del resplandor de las linternas químicas. Aquí abajo, todo parecía más pequeño, más concurrido. Era hiperconsciente de su propia respiración a través del filtro de la máscara y de su pulso retumbando en el pecho. Charlie desperdició lentamente la gran puerta, con el cuerpo inclinado y la escopeta lista. Luego, informó, el pasillo se divide a la izquierda y a la derecha. Muchas opciones, jefe. Chris la dejó colgar solo un segundo. Luego, en voz baja, 3 equipos de fuego. Equipo Alfa, ojos de Amber, vienes conmigo, vamos a abrir la puerta. Equipo Bravo, Lobo y Tundra, vas a la derecha. Equipo Charlie, Canino, Aullido Nocturno, Fenrir, a la izquierda. A menos que este agujero se haga más profundo, Beneviento tiene que estar en este piso. Revisa tus objetivos y estad listo en comunicaciones. Si encuentras algo, lo comunicas. Miró a Ethan, el resplandor químico reflejándose en los bordes de la máscara. Nada de heroísmos. Manténlo limpio. Cuida el trasfondo de tu objetivo. Ethan movió la mandíbula pero asintió. Copiado. Se separan, Chris y Rolando apilándose junto a la puerta cerrada. Emily giró a la derecha, John lanzó su ametralladora en lugar de una pistola. Eso dejó a Charlie, Diane y Ethan por el pasillo izquierdo, con los zapatos amortiguados por la alfombra. Lo mantuvieron ajustado, las linternas inundando el pasillo con una luz pálida. Muebles antiguos de todo tipo llenaban el camino, estanterías, armarios, estanterías bajas que parecían a punto de pudrirse. Ethan mantuvo el hocico levantado, respirando con regularidad, contando sus pasos en el suelo irregular para calmarse mientras cada músculo se tensaba lo suficiente como para romperse. Diane cerró la marcha, un leve pitido emanando de su equipo. Mirando hacia atrás, Ethan ladeó la cabeza en señal de pregunta. La actividad fúngica está por las nubes, gruñó Diane, con la mirada fija en un monitor montado en su muñeca. La densidad de esporas es 5 veces peor que la de la superficie. Anotado, susurró Charlie. ¿Crees que los filtros van a aguantar? A menos que el duque nos haya engañado, claro, dijo Diane, con la voz amortiguada por la máscara, pero oye, Ethan, si notas a Mo, di algo. Son las focas de las que tenemos que preocuparnos.
Ethan frunció la nariz pero asintió. Entendido. Comprobó el sello de goma junto a la mandíbula por si acaso, y luego apretó el AK mientras avanzaban poco a poco por el pasillo. Pasaron junto a una colección de muñecas viejas, inmóviles, con la cabeza ladeada. Ethan nos seguía con cada paso glacial hacia adelante. Si se movían aunque fuera un poco, los encendía, pero permanecían quietos, sin parpadear, simplemente sentados en las estanterías de pared a pared, con las patas colgando flojamente por los bordes. Al final del pasillo había puertas dobles. Avanzaron despacio, armas listas, solo para estremecerse colectivamente cuando los primeros estallidos entrecortados de disparos resonaron en los pasillos desde el otro lado del sótano. Contacto, la voz baja de John resonó por las comunicaciones, que captaron un último disparo. Un par de muñecas eliminadas. Barrido continuo. Copiado. Lobo, respondió Diane, apenas por encima de un murmullo, y la línea quedó en silencio. Sin decir palabra, Ethan, Diane y Charlie se reunieron junto a las puertas dobles. Diane tenía una mano en la puerta, AK en la otra. Miró entre Ethan y Charlie y dijo, listo, ábrelo, dijo Charlie. Diane empujó ambas puertas y Charlie entró primero en la habitación, barriendo el bozal, y Ethan hizo lo mismo, escaneando el rifle, sus luces iluminando la habitación con focos pálidos y brillantes. Era un taller de muñecas. Docenas de cabezas de muñecas alineaban las estanterías y bancos de trabajo, sus cuencas oculares inquietantemente negras parecían aún más vacías en la oscuridad. Arriba, partes de maniquí, cabezas, brazos, piernas, colgaban de ganchos oxidados, haciendo que Ethan dudara de cada sombra larga en las ásperas paredes de piedra. Joder, si se odian. Putas muñecas, tío. Ethan buscó un frasco ámbar a juego, como el que llevaba colgado en el cinturón. Entre todo el desorden, algo así tenía que destacar. Pero tras un largo y tenso minuto de su equipo escaneando las estanterías, con los dedos apretados y preparados para los getilos, la búsqueda no dio resultados. Despejado, murmuró Charlie, lanzando una luz química al suelo. El cono de luz de su escopeta pintado sobre las ventanas de cristal esmerilado a la izquierda y la puerta junto a la chimenea ennegrecida. Trax, añadió, moviendo la Elsie sobre un revoltijo de huellas humanoides desnudas y con garras junto a la puerta. Ethan, en la puerta. Rompe una ventana y pon ojos en la habitación. Se dirigieron a sus respectivos sitios, Ethan abrazado al marco de la puerta, la mano en el pomo, Charlie a su lado, el arma baja. Diane se alineó junto a la ventana y, tras un asentimiento de Charlie, rompió el cristal con la culata de su AK. Rápidamente se la echó al hombro de nuevo, barriendo la linterna, y luego, despejado. Ethan giró el pomo cerrado con llave y luego lo forzó, rompiendo el cristal esmerilado de la puerta. Despejó el cristal, se aseguró de que Diane vigilara la sala, algún tipo de estudio, y luego lo desbloqueó y dejó que Charlie tomara la iniciativa, con el cañón de la escopeta avanzando metódicamente de lado a lado. Pintura beige descascarillada, escritorios y armarios de pared a pared y, curiosamente, un microscopio y una variedad de botellas sobre una mesa central. Ethan siguió a Charlie, con Diane detrás de él, mientras observaba la cristalería tintada sobre la mesa, botellas de diferentes formas y tamaños. Un tarro albergaba un montón de flores mohosas, de un tono negro enfermizo entre el relish y la mostaza que hizo que el estómago de Ethan se revolviera. Para asegurarse, Ethan enchufó un tapón sin usar en la botella y preguntó, ¿crees que esa podría ser la fuente de las esporas? Diane le echó un vistazo de reojo a través del visor y luego miró el monitor en su muñeca. Posiblemente, nunca había visto las flores de cerca, pero esa mierda persiste. Será mejor que nos demos prisa. Siguieron adelante, abriendo una puerta blanca de madera con un chirrido, Diane y Charlie asomándose al pasillo. Un ritmo, luego el adelanto. El pasillo atascado se abría a la izquierda. Por ese pasillo, se bifurcaba a la derecha un pasadizo cerca y otro al final. Ethan apenas pudo oír el murmullo de Charlie, joder, en voz baja. Luego, más alto, hay una puerta a la derecha. Vamos a mapear el final del pasillo antes de comprobarlo. Dieron sus respuestas afirmativas, y Ethan se mantuvo cerca de Charlie mientras avanzaban sigilosamente. Apenas 3 pasos en el estrecho pasillo, el sonido de pequeños pasos estalló desde el fondo del pasillo. Ethan apenas tuvo tiempo de levantar su rifle antes de que las pequeñas siluetas se deslizaran por la curva y por el pasillo. Los orejeras bloquearon el sonido cuando la escopeta de Charlie estalló, perdigones derribando varias muñecas y un trozo de la pared.
Diane y Ethan lanzaron varias ráfagas o en el caso de Ethan, un chorro mientras la ola de muñecos asesinos intentaba abrumarlos. En cuestión de segundos, el pasillo se convirtió en una zona de muerte. Los rostros de las muñecas, todas idénticas, pestañas pintadas y ojos hundidos, se difuminaban en los destellos del hocico y las rayas que se extendían. Ethan disparó hasta que su AK se quedó sin munición. No se molestó en usar la bolsa de descarga, simplemente sacó un cargador nuevo y lo usó para golpear la palanca de expulsión, tirando el cargador vacío al suelo para unirse a los fragmentos de porcelana y tela. La momentánea pérdida de potencia de fuego dio paso a que una muñeca se lanzó hacia adelante, en el aire. Sus afiladas y delgadas patas metálicas apuntaban a la cabeza de Ethan. El hombro de Diane chocó con el de Ethan, empujándolo contra la pared, lejos del muñeco saltarín. Cayó al suelo y le dio a Diane la oportunidad de disparar una ráfaga de 3 disparos, cubriendo los vaqueros de Ethan con polvo de tiza. Con la voz distorsionada por la máscara, Diane gruñó: «Estos malditos». Una silueta brutal surgió desde atrás y una mano con garras arañó la cara de Diane, cortando la máscara, la mejilla y la ceja en un solo movimiento brutal y fluido, haciendo que toda la máscara se desequilibrara. Diane se echó hacia atrás, el pie tropezando en una maldita maceta, y cayó al suelo con fuerza, el arma balanceándose para apuntar, antes de que el licántropo la apartara lo justo para arruinar el disparo y lanzar un disparo de 7,62 al techo. Ethan se desvió de su ángulo para conseguir un disparo que no matara a Diane, confiando en que Charlie cubriría la avalancha de muñecos. Se arrodilló, apuntó alto, riesgo mínimo de azul sobre azul, y apretó el gatillo. El cerrojo se enganchó y Ethan, que había quedado atrapado a mitad de recarga y no había perforado lo suficiente con un AK, se quedó paralizado un instante. Falta de alimentación. Max sentado mal. No hay tiempo. Ethan se lanzó contra el licántropo, al que Diane defendía con su AK como escudo. Su hombro conectó con el pecho del licántropo, azotándolo con la culata de su rifle en un gancho ascendente. El licántropo cayó hacia atrás, y Ethan sacó su 1911 sin linterna de la funda. Señaló por instinto, captando su silueta por los rayos de luz que se balanceaban desde el AK colgado de Ethan y la propia pistola de Diane mientras se ponía de pie. 4. Luego 5 apretones del gatillo para estar seguros. La luz de Diane se estabilizó, difundiéndose entre el humo de las armas y captando el cadáver sangrante en el suelo. No tuvo tiempo de comprobar cómo estaba Diane. Otro gruñido, casi un ladrido, resonó en las paredes desde la bifurcación más cercana del pasillo, el mismo por el que se había colado el primer licántropo. Ethan levantó su pistola, la linterna de Diane iluminando una manada de licántropos que se acercaba. El destello de boca del AK de Diane iluminó el espacio, dejando caer 2 licántropos que habían cargado a 4 patas. Charlie, detrás de ellos, se oía alternando entre su escopeta y su arma corta mientras el estallido de la porcelana seguía llenando el aire. Ethan disparó 3 veces a los licántropos atacantes antes de que uno se lanzara sobre él. Ethan la frenó con una patada, sus moccasins impactaron en el pecho del licántropo para romper su impulso, y la fuerza hizo que Ethan se empujara hacia atrás, los hombros chocando contra la pared. El licántropo lo intentó de nuevo, y Ethan apenas lo atrapó con una mano alrededor de su cuello fibroso para mantenerlo a distancia. Ethan echó la cabeza hacia atrás, evitando por poco un golpe en su máscara. La cabeza del licántropo giró de golpe cuando Diane estrelló su AK contra su mejilla. Ethan aprovechó la oportunidad mientras estaba desequilibrado, atrapó su pierna y agarró el brazo, giró y lanzó el licántropo sobre su cadera. Ethan giró el licántropo sobre su espalda, clavando la rodilla en su columna, dejando caer el vacío 1911. Sacó el Lemmy de la parte trasera de sus vaqueros. Con el seguro quitado, bozal en la base del cráneo del licántropo, Ethan disparó 3 veces y finalmente se encontró con un silencio mortal en el pasillo. El sonido más fuerte era su respiración colectiva. La visión de Ethan palpitaba oscura en los bordes, quizá adrenalina, quizá psicológica. La máscara estaba pantanosa, empañada de sudor, salpicada de sangre y salpicada de polvo. Durante unos segundos solo jadeó, al notar que Charlie se apoyaba en una pared, deslizando velouz frescos en su escopeta desde el portamuniches montado en culata. «Aullido nocturno», dijo Charlie, con la mirada aún fija en el pasillo lleno de trozos de muñeca. «Fenrir, ¿estamos bien?» «Ese sí». Ethan se apartó del cuerpo del licántropo, revisando el Lemmy antes de guardarlo.
Recogió su 1911 caída y se volvió hacia Diane, que respiraba con dificultad, con una mano sobre su máscara torcida y su rostro sangrante. «Mierda», escupió Ethan, ya corriendo hacia el lado de Diane. «Está herido». Se llevaron su máscara. En cuanto Ethan posó una mano en el hombro de Diane para mirar más de cerca, Diane la apartó de un manotazo y soltó: «Estoy jodidamente bien, no me toques». Su monitor pitó. Un zumbido agudo y singular para recordarles la densidad de esporas en el aire. Charlie se giró, el cuerpo tenso. «Diane», dijo, dando un paso adelante, «está sangrando, colega». La cabeza de Diane se levantó de golpe, el gesto casi borracho. Sus ojos estaban desorbitados bajo la visera manchada de sangre, las pupilas encogiéndose hasta quedar en puntos. Presionó con más fuerza la máscara torcida, el plástico negro y la goma se despasóan, dejando ver una piel pálida manchada de sangre y lo absolutamente jodida que estaba la integridad de la máscara. «He dicho que estoy bien», insistió, las palabras chocando entre sí. «Tenemos un puto trabajo que hacer, vamos». Ethan se quedó quieto, su mirada saltando entre los dos operadores en la oscuridad, rodeado de licántropos muertos y muñecos destrozados. Charlie dejó la escopeta lentamente y deliberadamente, apoyándola contra la pared. Otro paso hacia Diane. «Tu máscara está comprometida. Voy a necesitar que dejes el arma para poder ayudarte». Charlie mantuvo la voz firme y mesurada, aunque sus manos abiertas temblaban por la adrenalina. «¿Puedes hacer eso por mí, hermano? Solo deja el rifle y me pongo un vendaje de campo en ese corte». La respiración de Diane se aceleró, haciéndose más fuerte bajo la máscara rota. Se quitó el rifle del hombro, pero no lo soltó. Si acaso, sus manos parecían apretar el arma, el dedo del Getilo temblando contra el guardaguarda. El sudor se mezclaba con la sangre bajo la máscara, manchando su cuello de rojo mientras bajaba. «Solo un rasguño», gruñó Diane. «Podemos arreglarlo más tarde. Por ahora, nosotros». Se estremeció, se arrodilló y ladró. «Contacto». Los trazadores iluminaban el extremo del pasillo de donde venían las muñecas. Ethan sacó la revista vacía de su 1911, sujetándola de repuesto con la mano, mirando al final del pasillo, y nada más que una leve capa de humo de las marcas de hormigón. Charlie se había pegado a la pared, con los ojos muy abiertos bajo la visera, apenas fuera de la línea de fuego de lo que Diane había visto o creído haber visto. «Objetivo abatido», llamó Diane, tambaleándose de nuevo hasta ponerse de pie. Negó con la cabeza y estabilizó la máscara torcida con una mano. «Fenrir, Canine, vamos. No hay tiempo para». Cuando giró la cabeza hacia Charlie, se quedó en silencio. Luego, retrocedió un paso y gritó: «Joder, contacto». El corazón de Ethan ni siquiera tuvo tiempo de hundirse. Charlie acortó la distancia tan rápido que Ethan solo pudo registrar el destello del cañón de Diane parpadeando la luz del pasillo. Una ráfaga de balas salpicó el techo mientras la mano de Charlie desplazaba el arma por el cañón. «Vete a la mierda». Diane chilló por encima del estruendo de los disparos hasta que el AK se quedó sin energía. «Ethan, tengo contacto, necesito refuerzos». Diane actuó por memoria muscular, pulsando el botón de liberación del cargador y cogiendo uno nuevo de su chaleco. Sus piernas se bloquearon contra las de Charlie, intentando hacerle tropezar. Ethan se unió a la lucha por instinto. Le rodeó el cuello con los brazos, tirando de él hacia atrás para evitar que le echara la vuelta por encima del hombro. «Somos nosotros, Ethan». Diane chilló, sus guantes ensangrentados agarrando la chaqueta de Charlie. «Charlie, me han pillado. Necesito refuerzos». «Diane», gritó Ethan, luchando contra la sólida figura del hombre. «No te molestes», estalló Charlie. «Hay que ponerle la cremallera antes de». Un roce de garras sobre la madera, amplificado por los orejeras electrónicos. «Vienen mensajes. Ethan, encárgate, joder». Ethan soltó a Diane, dándole a Charlie tiempo suficiente para revertir el intento de lanzamiento. Ambos cayeron al suelo, acá cayendo fuera del alcance de Diane, y solo entonces Ethan dirigió la mirada hacia el sonido. La manada de licántropos se acerca, corriendo a cuatro patas. 1911 vacía, sin munición en la recámara. Acá colgaba inútilmente de su cabestrillo, el fallo aún sin resolver. Lemmy listo, pero sin potencia de fuego para toda una mochila. Su mirada se posó en la escopeta de Charlie que yacía de lado, pateada en la lucha, el cono de luz brillando directamente hacia los licántropos. Ethan se lanzó a por ello, las placas de cerámica en su chaleco comprimiendo sus costillas. Recogió la escopeta, una mano en el suelo, balanceando las piernas para poder trepar de barriga a espalda. Se inclinó hacia un lado,
clavando un mocasín en el suelo resbaladizo de sangre, se echó la escopeta al hombro y apuntó. La culata chocó contra su cuerpo, y el licántropo al frente absorbió la mayor parte de los perdigones, volcándose, la sangre salpicando y su cadáver deslizándose por el impulso. Ítem bombeó la escopeta y disparó otra descarga. Un licántropo más que se cae de cara en la madera, otro cuerpo para el montón de muñecos. Le dio justo el tiempo suficiente para agacharse y disparar de nuevo. El perdigón abrió un agujero del tamaño de un puño en la clavícula del siguiente, justo cuando pasaba por encima de su compañero caído. Desde el suelo detrás de Ítem, los jadeos de Dian se volvieron frenéticos, sus palabras ya no tomaban forma, solo un grito de batalla informe y sin palabras. Se oyó un estruendo, madera crujiendo. Ítem solo les dedicó una mirada, viendo la bota de Dian atascada en la estantería en su intento de escapar del agarre. Los licántropos seguían llegando. El único sonido que quedaba era la respiración entrecortada de Ítem, resonando dentro de la máscara mientras su protección auditiva se apagaba en cuanto cambiaba de proyectil tras caparazón, hasta que había suficientes licántropos masacrados para formar una pequeña pared en el pasillo, que el último saltó. Ítem bombeó la proa, apuntando al centro del masa antes de apretar el Getilo, y nada, vacío. Joder. Ítem se lanzó a encontrarse con él, levantando la culata. La culata se estrelló contra la mandíbula del licántropo, girando su cabeza hacia atrás y hacia un lado. Demasiado cerca para desenvainar el arma, demasiado arriesgado para sacar un cuchillo. Presionó el impulso, echando la escopeta hacia atrás antes de clavar el cañón en el esternón del licántropo, estrellándolo contra la pared. Soltó un rugido horrible, los brazos atacando la cara de Ítem, pero la longitud de la escopeta le daba alcance. Ítem plantó los pies resbalando sobre las vísceras, forzando todo su peso, concentrado en el hocico, contra el pecho del licántropo. Ítem enganchó su pierna contra la pantorrilla peluda del licántropo, que se deslizó al suelo con un golpe, las manos con garras agarrando el barril. Tomó la iniciativa, clavándola en la pared con el cañón y abrió el cerrojo. Sus guantes manchados de sangre se torpearon con el portacascos montado en la culata, dejando caer uno pero asegurando el segundo. Ítem clavó el proyectil en la recámara abierta, lanzó el cerrojo hacia adelante con un sólido chasquido, y esta vez, al apretar el Getilo, el pecho del licántropo explotó. Sangre negra y trozos salpicaron por todas partes, cubriendo su máscara y empapando sus mangas. El licántropo se deslizó. Flojo, su cabeza cayó sobre un cuerpo destrozado, y todo el pasillo quedó en silencio por fin. Ítem jadeaba, defendiéndose de su inminente desplome. La escopeta se le cayó en las manos mientras retrocedía tambaleándose, limpiando las salpicaduras en su visor, solo empeorándolas. Se dio una palmada en la cantimplora en la cadera, viéndola aún intacta y libre de daños. Antes de que su cerebro alcanzara al resto, soltó un trago. ¿Estás vivo? El sonido cortante de las esposas de cremallera respondió a Ítem. Charlie exhaló, largo y laboriosamente, a través de su máscara, sentado sobre un Dian inconsciente. Muñecas aseguradas. Luego los tobillos, para rematar. Al notar la mirada de Ítem y la sangre en su escopeta que ninguna cantidad de limpieza conseguiría salir, Charlie levantó un pulgar. No tuvieron tiempo para deliberar, aunque Ítem ya estaba dispuesto a ofrecerse para tomar la iniciativa. Pasos, medidos, seguros y definitivamente botas, y no descalzos. Ítem mantenía la escopeta baja, la linterna pintando el repugnante y goteante pasillo de carmesí. Amistoso. La voz baja de Chris resonó desde el final del pasillo. Ítem se dejó caer aliviado, aunque solo fuera por un segundo, con el pulso tan acelerado que se mareó. Amisto, le gritó de vuelta. Las siluetas robustas se separaron de la esquina. Todos ellos aparentemente reunidos, Chris, Rolando, John y Emily. Si lo habían insinuado por comunicaciones, Ítem debió de no notarlo en el último minuto de luchar por sus vidas. Chris y Rolando iban en cabeza, observando la carnicería. Rolando casi resbaló con una tripa suelta. Emily, con un lado de su casco manchado de sangre, no sabía si era suyo o de otra persona, vio el cuerpo desplomado de Dian, y Charlie se agachó sobre él. ¿Qué demonios ha pasado? Charlie negó con la cabeza, desabrochando su ifac. Liken clavó a Dian en la cabeza, rompió el sello de la máscara. Señaló la máscara antigás ensangrentada. Han entrado esporas. Tenía que contenerle. Solo hay que vestirle la cara, y luego estaremos listos. Cuanto antes salieran de este pasillo cubierto de sangre, mejor. Así que Ítem dejó la escopeta y ayudó a Charlie con el vendaje de campo.
El resto del escuadrón se posicionó, estableciendo automáticamente sectores de fuego. John lanzó con indiferencia una linterna química sobre la pila de cuerpos en medio del salón, silbando bajo. Cristo en una galleta. No es de extrañar que no escucháramos mucho por nuestra parte. Todo el puto sótano intentaba mataros a los tres. Los pasillos parecían aún peores cuando el resplandor del palo de luz se mezclaba con el carmesí oscuro. Sí, no me digas, murmuró Ethan mientras sujetaba el vendaje, aplicando presión mientras Charlie lo sujetaba con cinta. Charlie destapó 2 pequeños inyectores, el primero, un coagulante, el segundo, un sedante y luego pinchó a Diane. Ethan preguntó ¿cuál es el plan aquí? K ahoga a Diane y ahora, ¿qué? La inquietud le revolvía por dentro. Este es el tipo al que Ethan había destrozado con un cuchillo hace menos de 24 horas por culpa de la deshonestidad que Chris había iniciado. El mismo tipo que derribó a Ethan de la hoja de una muñeca asesina, solo para que un licántropo le arrebatara a un licántropo que de otro modo habría visto o oído venir. Ethan casi resentía ese desinterés. Quería decir que si los papeles hubieran invertido, él habría hecho lo mismo, violando la regla de Chris de no heroísmo, pero con cómo habían ido las cosas anoche. Maldita sea, desarrollamos un contraagente tras el primer incidente. Rolando inclinó la cabeza hacia Ethan, con el rifle de francotirador aún apuntando por el horrible pasillo. Le daremos la dosis cuando estemos libres del territorio de Beneviento y de todas las esporas. Eso le pondrá en su sitio un ritmo. La mala noticia es que estará fuera de él un par de horas mientras el agente purga su sistema, especialmente con ese sedante que K le acaba de poner. Ethan respiró hondo. Eso era mejor que algo duradero. Esto fue solo un arma menos en la pelea. Vale, murmuró Ethan, apartando las manos de la cara de Diane ahora que la hemorragia había cesado y el vendaje estaba asegurado. Intercambiando miradas con Charlie, Ethan le dijo a Chris, listo para salir. Chris se apoyó en la esquina que conducía a la puerta previamente cerrada, de donde habían salido los primeros licántropos. Pulsó una vez con la linterna por la puerta abierta. Muévete y despeja. Vale, has vuelto al tema. John, mantente atrás. Rolando, arrastrade contigo. Charlie recuperó su escopeta muy usada, y Ethan aprovechó la breve pausa para volver a colocar el cargador de su AK y recargar una bala, tirando del cerrojo 1/4 de pulgada para asegurarse de que había alimentado. Momentos después, se apilaron y cruzaron la puerta, con Charlie al frente. El papel pintado aquí parecía en un estado aún peor, si es que algo así era posible. Los patrones florales estaban destrozados y desgarrados más allá de la simple pelación. Ethan mantenía el rifle en alto, siempre escaneando, preparado para que el maldito enemigo saltara del techo y de las paredes en ese momento. Giraron la esquina a la izquierda, botas y maquesins acolchados o aplastados sobre las tablas de madera, dependiendo de lo empapados que estuvieran en la suciedad. El escuadrón se formó al lado derecho de una puerta al final del pasillo, y fue entonces cuando lo oyeron. Una voz aguda y chirriante, quejándose desde el otro lado. No bien, no bien. Los disparos cesaron. ¿Crees que eso significa que nuestros amigos se quedaron con Redfield? O quizá las mascotas de la madre Miranda lo mataron. O, quizá, un gemido patético, quizá estén cerca. Volvió a subir, aguda y necesitada. Haz algo, Donna. Van a llegar en cualquier momento. Creo que puedo oírlos. Esa era la muñeca, Angie, la que parecía estar bajo los efectos del Pixie Sticks y anfetaminas. Un suave movimiento del pomo y Charlie informó, bloqueado. La pila se miró rápidamente, luego Chris asintió. De copiloto, van y despejado. Charlie, pura eficiencia, tiró de la parte delantera de la escopeta, expulsando y atrapando la vaina cargada con la mano libre. La cambió por una carcasa de brecha, deslizándola hacia la cámara abierta. Cuando cerró el cerrojo, Emily tenía una granada cegadora en la mano. Ethan se armó de valor, respiró hondo, flexionando las manos sobre el agarre del AK. Chris levantó la mano, contando desde 3, 2, 1, la escopeta retumbó en el espacio reducido, la bala rompiendo el hueco entre el pomo y el marco. Charlie estrelló la puerta con la bota, abriéndola de golpe contra la pared. Emily tiró del pasador, lanzando el banger dentro de la habitación. Los gritos de Angie se hicieron audibles al otro lado, un lamento agudo y creciente, no, no, no. La granada cegadora explotó como un pequeño disparo de cañón, y Ethan fue el primero en entrar mientras Emily preparaba su rifle y Charlie se apartaba y lanzaba su siguiente proyectil. Ethan irrumpió, canalizando cada taladro, cada maldito escenario de caza de muerte que habían entrenado desde el momento en que Chris se ofreció a protegerlo.
Destiló cada imagen hasta los hechos más básicos. Dormitorio cerrado, la pintura vieja burbujeaba y se descascallaba. La sala se abría a la derecha. Muebles dispersos, madera, cubierta blanda. 12 en punto despejado. Las 2 en punto, silueta oscura, femenina, mano sobre las orejas, medio escondida tras un armario. A las 3, muñeca de blanco, de pie en la cama, los brazos agitándose, la boca de marioneta abierta. Iten captó el objetivo con su punto rojo. Angie, la pequeña monstruo, temblaba de un pie a otro, con el vestido alargado. Espera, espera, espera. La muñeca nubla la mente de Donna, había dicho al chine. Iten no dudó, apretó el Get-Low, incluso mientras se adentraba más en la habitación para dejar que Emily, Chris y Charlie entraran en masa. El rifle le dio una patada en el hombro, y las balas destrozaron a Angie, escupiendo porcelana en un chorro, fragmentos rompiéndose contra la pared, y un disparo atravesando la cabeza salpicando sangre sobre las sábanas con estampados de flores. La muñeca se volcó, resbalando por el suelo por el impacto cinético de las balas y chocando con la pata de una cómoda, solo para que Emily le diera un triple toque para rematar. La mujer en la esquina, Donna, temblaba salvajemente, medio encorvada y lamentablemente pequeña. No tuvo oportunidad de recuperarse de la ejecución sumaria de Angie, ya que Emily lideró la carga, rifle en el hombro, rugiendo en volúmenes nunca antes escuchados, al suelo. Al puto suelo. Charlie se unió rápidamente al coro, siguiendo la doctrina al pie de la letra. Al suelo. Joder, manos en la puta cabeza. Donna abrazó su cuerpo, estremeciéndose con cada grito mientras los lobos sabuesos cerraban el espacio. Emily llegó primero a Donna, barriendo las piernas por el tobillo tan rápido que no tuvo tiempo de resistirse. Donna cayó al suelo como un saco de grano, con las piernas enredadas en el dobladillo de su largo vestido negro, las palmas abiertas. Emily plantó un pie entre los omóplatos de Donna y tiró de sus manos hacia atrás, con las muñecas esposadas con tanta fuerza que dislocaron algo. El velo se soltó en la lucha, y Iten, por primera vez, la vio no como la espectro sin rostro vestido de negro de la iglesia de hace todas esas semanas. Era pálida, con rasgos suaves, casi elegantes, de no ser por el crecimiento carnoso alrededor de su ojo derecho, o la máscara de pestañas líquida, las lágrimas y los sollozos. Iten mantuvo el AK apuntando a Donna, esperando. Cualquier cosa, una hoja oculta, una fase secundaria de la pelea contra el jefe, la típica mierda que tienen las armas biológicas. Había prendido fuego a Jack y aún así tuvo que volarlo horas después, cuando tenía el tamaño de un camión deformado. Había disparado a Marguerite mientras ella lo atrapaba en el fondo de ese pozo, solo para jugar al gato y al ratón con ella después en el invernadero. Todo lo que hizo Donna fue quedarse tumbada mientras Emily la cacheaba en busca de armas, sin trucos, sin lucha. Iten sabía que la lástima era un lujo que no podía permitirse, pero aún así lo sentía, especialmente con lo apretadas que esos grillets le mordían las muñecas, y ni siquiera intentó resistirse. Simplemente lo aceptó, con los ojos tan cerrados que se le arrugó el rostro y las lágrimas seguían cayendo. Si se suponía que era una señora, era una maldita y miserable. Suspirando, Iten se arrodilló, apoyando el AK en su regazo mientras se acercaba a la altura de Donna. Hola, Donna, soy yo, el padre de Rose. ¿Podría indicarme el frasco, por favor? Mantuvo la voz neutral y se ceñó al guión. Detrás de él, Chris ya había entrado y estaba inspeccionando la sala. Diane, aún inconsciente, estaba ahora apoyado contra la pared, mientras Rolando y John vigilaban fuera de la puerta. Donna no abrió los ojos. Su respiración era rápida, el pecho aleteando, aún temblando bajo la bota de Emily. Hola, repitió Iten, más suave, contando sus propias respiraciones hasta que su corazón acelerado pudo frenarse un poco. Donna era mucho más pequeña de lo que Iten recordaba. Solo una mujer, lloriqueando a la sombra de la violencia. Miró a Emily y murmuró, «De rodillas, por favor». Dudó un segundo, pero luego gruñó, retirando el pie de la espalda de Donna. Emily la agarró por la parte trasera del vestido, tirando de ella para que quedara de rodillas. Cuando las pestañas de Donna se abrieron con un aleteo, Iten se aseguró de encontrarse con su mirada. «Donna», intentó de nuevo Iten, «escucha, no estamos aquí para hacerte daño, joder, al menos no más de lo necesario. Solo necesitamos la petaca de Cantimplor». Miró el desastre de fragmentos de porcelana y el pequeño charco de sangre. Chris y Charlie ya habían empezado a abrir cajones,
revisar armarios y revisar cualquier otro escondite. Mantuvo un tono mesurado al decir, ni siquiera tienes que decir nada, solo señala. Sus labios temblaron y empujó la barbilla hacia la cama. Donna chilló, debajo de la cama. De alguna manera, a Ethan no le sorprendió. Asintió, murmurando, gracias, antes de apartarse las talones. Volvió a arrodillarse junto a la cama, agachándose un poco. Su linterna iluminó el bosque de telarañas y polvo, y allí lo vio, casi idéntico al primer frasco, pero el garabato en la etiqueta decía, más bajo. Lo cogió, los guantes aún pegajosos de sangre, formando huellas pegajosas sobre el cristal ámbar. Vale, murmuró, luego, más alto, la tenemos. Tengo los 2 frascos. Chris extendió la mano, y Ethan dudó un instante antes de pasarle el frasco. Se la enganchó a su propio cinturón y luego apretó con fuerza una mano enguantada en el hombro de Ethan. El siguiente paso es el lugar de la ceremonia. Troun encontró este estrado de piedra. Hay ranuras que deberían encajar en los frascos. Retiró la mano, dejándola descansar sobre su AK. Ahí es donde Miranda necesita los frascos. La división fue una prueba complicada. Ahora, Miranda los necesita juntos para traer de vuelta a su hija. Pero nosotros también, si queremos volver a juntar a Rose. Espera un momento, ¿dices que el siguiente paso es entregar a Rose a Miranda en bandeja de plata? El ceño de Ethan se frunció, los dientes ya empezando a mostrar bajo la máscara. Lo que quiero decir, dijo CH.